Muy buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y aquí estamos como todos los domingos, ya terminando el mes de abril del 2023 y bueno, tengo invitada hoy a Pamela Rueda. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, Marinela, muy contenta de estar aquí, ¿Te gracias. dicen Pamela o Pamela? ¿Cómo te... Pamela, de hecho lo Pamela? pronunciaste como lo pronunciamos los latinos y así es como hago que los americanos también lo digan, Pamela. Les cuesta trabajo, pero lo logran hacer. Tú sabes que mi nombre es Marinela y cuando vine a este país hace más de 20 años me empezaban a decir Marinela y entonces Ajá. decidí, bueno, lo cual es normal dentro de la pronunciación, pero yo me sentía tan difícil que decidí ponerme Nela. Entonces mucha Me gente me parece muy bien. Me parece bien, a mí me decían Pam y yo decía, híjoles, llama. no, no. Igual a mí me decían Mary y dije, no, qué va. Pero bueno, yo creo que eso es parte de lo que nos llama el vivir aquí, ¿no? Cómo nos vamos de alguna manera, no solo ajustando, pero también haciéndonos sentir, ¿no? Y creo que mucho del tema que vamos a conversar hoy, y me encanta nuevamente que estés aquí, a propósito de, bueno, de lo que yo he estado conversando en el programa, en programas anteriores sobre lo que es el alcohol, ¿no? En nuestra comunidad y en nuestra generación y en todas las generaciones que hemos ido creciendo con eso como parte de nuestra cultura. Y cómo, no sé, porque bueno, Pamela ya se va a presentar, pero bueno, ya está en Dallas, Texas, no sé cómo es la realidad ya, pero aquí en Boulder, Colorado, y creo que en el estado de Colorado en general, y hablando específicamente de los jóvenes, es la droga, la gente cree que es la marihuana porque está legalizada, pero realmente es el alcohol lo que más consumen y los adultos también, pero especialmente las jóvenes consumen más alcohol que los jóvenes, los identificados como varones. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de la vida de Pamela, quién es Pamela y después entonces comenzamos a hablar a qué te dedicas. Pues gracias, tienes toda la razón. Uno de los problemas más grandes que existe es en esta juventud y las mujeres somos muy propensas a creer que, pues, que es normal hacer eso. Ahí es en donde empieza mi historia. Yo en una edad, no sé, tipo 13, 14, 15 años, por ahí, en Estados Unidos a lo mejor es un poquito más tarde, Ujú. en mi país, en México, es más normalizada esa idea de que el alcohol es algo que es parte de la familia, es parte de las cenas, es parte de los bautizos, es como que mucho parte de este flujo familiar, ¿no? De las Entonces, celebraciones, ¿verdad? En general. exacto, y es muy raro el que no tomes, entonces inclusive los papás abiertamente te dicen, ay, tómate media cervecita, está bien, o aquí está una copita de alcohol para que vayas aprendiendo. Ujú. Entonces, yo nací en México, mi mamá tiene origen francés, mi papá mexicano, entonces entre el vino tinto y el tequila, pues, ¿qué te digo, no? A los 13, 14 años ya era algo que no, vamos, ni te tienes que esconder, o sea, no es que estés tomando una botella al día, pero sí es ya como parte de, y pues hay razones por la cual la medicina y el tema médico nos dice que no es bueno que un cerebro de una persona que está en desarrollo empiece a tomar ese químico tan nocivo y tan tóxico a esa edad. Claro. Entonces, porque sí se desata estadísticamente ahora lo sabemos, una propensión a crear una adicción a una edad en la que pues idealmente no tienes que estar con esas Bueno, sustancias en el cuerpo. porque está el cerebro está en pleno desarrollo y estamos. Exacto, Y todas esas cosas influyen, pues impactan y sobre todo exacto. yo creo que también en nuestra cultura, en nuestros países, no se ve, el alcohol no entra dentro de las drogas, ¿verdad? Ujú. O sea, cuando tú no te asombras de ver un joven tomando una cerveza, pero todavía obviamente te asombras si está fumando un cigarrillo inclusive o algo de marihuana o lo que sea, ¿no? Exacto, era mucho más normalizado, ahora sigue siendo en México muy normalizado, pero a lo mejor hay un poquito más de conciencia. Pero bueno, yo tengo 48 años y pues estamos hablando entonces ya de Ujú. varias décadas, ¿no? Entonces el punto es que a los 20 años yo tengo un evento muy específico que empieza a desatar las cosas de una forma extraordinaria para mí en tanto a tomar alcohol.
A mí, como a muchas mujeres en México, como muchas personas en México, me secuestran en 1995. Mm, Entonces, gracias a Dios, ahora sí que, como decimos, viví para contarla, mm, pero fue pues una cosa difícil que vivió toda mi familia, por supuesto. que justo ahora el 14 de abril, 12 de abril, 13 de abril, esos fueron los días de 1995. Ahora celebré Wow, 28 años de haber regresado a mi casa después de esa aventura tan extraordinariamente difícil. Y a pesar de que no hubo, digamos, una violación o un trauma más fuerte, pues sí te amuela mucho tu sistema emocional. claro. Y en esa época, como todo estaba pasando así muchísimo en México, la única solución fue que mi papá y mi mamá dijeron, los ponemos en un avión y nos Y nos vamos a vamos. vivir a Estados Unidos. Entonces nos venimos a vivir a Estados Unidos un tiempo, ellos acabaron regresándose, mi hermano, mi mamá y mi papá a México, pero yo, bueno, quedé invitada a no volver, ¿no? Para mí sí fue un tema muy fuerte. Sí, un trauma, ¿no? Entonces, un trauma, ¿no? Y el no sentirte segura. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo entonces 20 años, estoy viviendo sola ya en Dallas, que aquí fue donde aterrizamos porque mi papá tenía varios amigos aquí, y empiezo a darme cuenta que estas pesadillas y que ansiedad, digamos, este estado de ansiedad continuo que te deja una situación así, la única forma que puedo mitigarlo o hacerlo manejable, inclusive para poder llegar a dormirme, es tomando vino tinto o cerveza o bueno, cualquier cosa que esté a mi alcance. Ajá. Entonces, a partir de los 20 años, yo inconscientemente realmente empiezo a usar el alcohol pues como medicina, Claro. como solución, ¿no? Ujú. Y idealmente ahí hubiera entrado una terapia, un Seguro. apoyo emocional, pero bueno, la verdad es que también este es uno de los temas prevalentes que en nuestra cultura, en las familias latinas, todo este tema de la salud mental, gracias a Dios, está empezando a Sí. cambiar, pero Sí. apenas empezando. Pero estamos hablando de hace entonces 30 años, cuando pues ahí sí es un poco como, o sea, nada más los locos van al psicólogo, Sí, ¿no? sí, todavía se oye lamentablemente, pero tienes razón. Y además, fíjate cómo tus padres reaccionan. Inmediatamente te protegen físicamente. O Ujú, sea, te remueven del ujú. lugar, remueven a la familia con toda, como siempre digo, con las mejores intenciones y con las herramientas que tenían en ese momento. Pero quizás no te dijeron, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? Qué sé yo, pues que Sí, no, y yo veo a mis papás con un amor tan profundo y por con tanta supuesto. compasión, porque no me puedo ni imaginar, yo tengo la fortuna y la bendición de tener un hijo que ahorita tiene 22 años, Ajá, y Marinela no me puedo ni imaginar claro. el que le pase algo así, o sea, lo que mi mamá y mi papá pasaron, o sea, digo, me hace el nudo en la Por garganta, ¿no? Porque supuesto, por dices, supuesto. Dios de mi vida. Entonces, ellos hicieron lo mejor que Por pudieron, supuesto. y fíjate qué chistoso, ahora que lo dices, como yo también hoy en día me identifico no nada más como una persona que padece de alcoholismo y está en recuperación, también ahora me doy cuenta que tengo un rollo con codependencia. Ahí también empieza la raíz de esa codependencia, porque en esas noches en que yo no podía dormir, en Mm, lugar de ser honesta con ellos, al día siguiente que amanecía claro, yo toda madreada y me decían, ¿cómo dormiste? Yo les decía, muy bien, muy bien. Y en ningún momento les tampoco yo comenté, oigan, me siento muy mal, me claro, siento ansiosa, claro, tengo pesadillas. Nunca les dije. También claro. es esta idea de que nosotros debemos de proteger Sí, la sí, salud mental o la estabilidad. Yo decía, es que no quiero que se preocupen. Y en el no quiero que se preocupen, entra esta idea a lo mejor cimentada en la raíz más profunda de una mujer latina, que es este tema de calladita te ves más bonita, total, total. ¿no? Sí. Entonces, entre que mi papá, gracias a Dios, me hizo una mujer muy fuerte, mi mamá también me hizo una mujer muy, muy fuerte y yo les tenía a ellos mucha compasión, pues el silencio Claro, era ahora sí que la forma en que yo creía que iba a encontrar la fortaleza para salir adelante. claro. Y Y como creo se fue que, sí, desarrollando, fue al revés, ¿no? Que con ese silencio me fui ahogando cada vez más yo solita en esta burbuja de vergüenza, de ansiedad, de estar aislada y de usar lo que es el alcohol como una medicina.
Sí, como un mecanismo para manejar la ansiedad y todas esas cosas. Y fíjate que es muy interesante lo que dices porque has tocado exactamente todos esos elementos que caracterizan a nuestra familia, ¿verdad? El silencio, el todos sabemos, pero nadie sabe. Las cosas se resuelven en nuestra casa, pero en silencio, no, todos estamos bien, no pasa nada. Y cómo cada uno de nosotros, dentro de su dinámica familiar, va manejando estas situaciones como mejor puede. Entonces tú con el alcohol, el otro a lo mejor con las drogas, el otro con la comida, el otro, la otra, no sé, se casa joven para irse. Es decir, Escapar. escapar, ¿verdad? Y nuevamente quisiera que las personas que nos estén escuchando reflexionen sobre eso sin sentirse culpables ni tampoco estamos criticando a nuestras familias. Es que yo creo que estamos en un momento donde es importante que prestemos atención a esas cosas para, inclusive yo creo que para parar con esos círculos viciosos que generacionalmente hemos creado, ¿no? Con las mejores Sí, intenciones. Ujú. sí, y me encanta que digas eso, Marinela, porque yo siempre, cuando pienso en esto, la palabra que me viene a la mente es compasión. Total. Compasión porque cada miembro de mi familia, así como los miembros de las familias ahora sí que de todas las personas que están escuchando esto, pues están haciendo lo mejor que pueden y están basados en esta idea de la familia, el amor, la fe. Usamos mucho el ay, reza. Y pues sí, claro que la fe es fundamental. De hecho, los 12 pasos están fundamentalmente centrados en una jornada espiritual, ¿no? En lugar de para afuera, te vas para adentro. Pero eso es muy diferente a reza 3 Aves Marías, vete a dormir y no te preocupes, mañana será otro día. Sí, Nada más sí, estás como evadiendo, digamos, el trabajo profundo que se debe de hacer, las sí, verdades que se deben de hablar. claro. Entonces, pues sí, mucha compasión, como tú dices, para nuestras familias, pero también, pues, esa apertura para contemplar que somos parte de una cultura bellísima, pero que tienen que evolucionar en su forma de manejar estos temas de salud mental. Claro, y nuevamente es como si tú sanas, si esta generación sana, sana la que está delante de nosotros y también la que viene, nuestros hijos, los jóvenes con los cuales, bueno, participamos y trabajamos todos los días, ¿no? Y ahora, toda esa situación personal, como muchas de las historias que nos cuentan acá en este programa, obviamente te impulsó para ahora tener esta manera de, bueno, de vivir tu vida, ¿no? Sí, porque a los 20 años que empiezo con este tema del alcohol como medicina, pues todavía me pude dar el lujo, Marinela, de tener unos 5 o 6 años, digamos, en que me imagino un poco como lo que tú ves ahí en Boulder, ¿no? Que Sí, están las chavas en college, están como que cuatrapeando aquí, por un lado, pero como que dices, ay, todo mundo lo hace. O sea, exacto, esto es normal, ya. ¿no? Y como muchas veces no tenemos grandes consecuencias, o al menos no consecuencias que realmente se vean, porque yo la verdad fui muy suertuda, nunca me dieron un DWI, nunca Ya. tuve un ticket, nunca tuve un problema legal, nunca tuve un accidente, gracias a Dios, digo, ahora sí que es gracias a Dios, porque pude haber matado a alguien manejando borracha, lo hice Totalmente. muchas veces, ¿no? Y aquí pasa, y fíjate que me identifico contigo, porque yo empecé a tomar en mi país, en Venezuela, normalmente en la playa, te compras unas cervezas y tenía, no sé, 15, 16 años, y hasta podías ir y comprarlas y ya está. Y manejabas así a veces, ¿por qué? Porque los jóvenes piensan, prefiero llegar así que llamar a mi mamá, no se va a dar Claro. cuenta. Además, no es una conversación ni siquiera. Yo ni No, que, ni siquiera es conversación. O sea, hoy en día hay mucho más awareness. Yo a mi hijo le digo, cuando vas a tomar, porque sé que va a tomar, sí, sí, tómate un Uber, exacto, yo exacto, te lo pago. O exacto, sea, no hay excusa, ¿me entiendes? Pero exacto. sí, es mucha vergüenza y es mucho silencio. Sí, Entonces, como decimos, no, como te decía, no había, digamos, esas grandes consecuencias ya, externas. Pero yo te puedo decir que volviendo a la persona que yo era a esa edad, sí tenía consecuencias. Lo que pasa es que esa falta de, pues es un poco de falta de educación a nivel información, ¿no? Porque yo creía, y esto creo que es algo un punto bien importante, yo creía que lo que se llamaba alcoholismo y lo que se llamaba adicción era muy extremo.
Eran esas personas que en ese momento era tal mi ignorancia, eh, lo digo de Sí, verdad sí, con sí, mucha compasión, pero era tal sí. mi ignorancia que yo creía que el alcohólico era la persona que decidía tirar su vida a la basura Ajá, para acabar abajo de un puente con una bolsita de papel con una total, botella dentro. No total. tenía ni idea, ¿no? Entonces, nunca supe que en primera no tenía que tocar fondo para pedir ayuda. Que esto Ujú, es bien importante, ¿no? Hay una zona gris que de hecho se llama gray area drinking, ¿no? Y ujú, en esa zona gris viven muchas mujeres, bueno, y muchos hombres, obvio, pero inclusive en la comunidad latina, esa zona gris es una zona peligrosa ujú, porque parece que todo está bien claro, y parece que tienen que estar las cosas peor antes de tomar una acción. Y correcto. yo viví en esa zona gris, pues de vez en cuando. Ahora, estoy franca, hay mucha gente que pasa décadas en esa zona gris. Yo me la pasé muy rápido. Sí, sí. Y no sol también porque esa zona gris se confunde con, bueno, yo lo domino, esto no es un Ujú, problema, cuando yo ujú, quiero no tomar, no lo hago. Y ujú. creo que también con esto de que, por ejemplo, en mi caso, yo funciono o funcionaba, yo Muy tengo, funcional, ajá. ¿verdad? Soy Que una ahora, tomadora funcional. que escuché, bueno, y escuché el término hace poco, de hecho, de alcohólicos funcionales, ¿no? O sea, gente que puede tomar toda la noche y al otro día está supuestamente bien. Pero bueno, yo Exacto. también creo que hay que ver nuestra historia de familia, nuestra historia de vida y sobre todo que de verdad prestar atención. Bueno, por ejemplo, a mí se me empezaban a olvidar las cosas el otro día. ¿Qué fue lo que hice anoche? Y yo Ujú, tengo 58, amiga. O sea, ujú, y cuando te das cuenta, tú dices, espérate un momento. O sea, y sobre todo, fíjate que pienso que tenemos suerte de alguna forma de estar aquí en este país, porque las leyes se cumplen, ¿verdad? Es ujú. decir, si te agarran tomado, si tienes alcohol en el carro, si, o sea, hay cosas que se cumplen. Si no le Entonces, puedes dar una mordida exacto. al policía para que te deje ir, Exacto. que no. Entonces, me encanta eso que dices porque primero que hay que desmistificar la cuestión de que, bueno, yo funciono bien y además que es una gracia, ¿verdad? Que una Ujú. mujer diga, ay, pero es que yo me tomo 6 cervezas y a mí no me pasa nada. Es como celebrado también, ¿no? Yo Sí, ahí viví mucho tiempo. Yo es sí. más, imagínate, yo llego aquí en esa época del college, mexicana y con Ujú. raíz francesa, yo me sentía súper exótica, Sí, sí, ¿no? total. Y orgullosa, porque gracias a Dios siempre he tenido mucho orgullo de ser Claro. latina, ¿no? Y me sentía diferente, pero no diferente en mal, como diferente bien. Sí, Pero yo decía, bueno, estos gringos no saben vivir la vida. exacto. Entonces, cuando todo el mundo estaba comiéndose un sándwich y macaroni and cheese con su Coca-Cola, yo me cruzaba de la universidad al Bennigan's, que estaba enfrente, que no sé si todavía existen, pero era un restaurantucho, y me sentaba en el bar, abría mi libro, me pedía una cerveza y hacía toda mi tarea tomándome una cerveza. Y no era una forma de beber ni obsesiva ni alcohólica. Entonces, es importante que retomemos un poquito. Esa zona gris hay veces que dura mucho, para Sí, muchas personas pueden ser décadas, ¿no? Que de repente sientes que, y como tú dices, puede haber una progresión de síntomas. Para otras personas, como para mí, esa época me duró poco porque para mí sí se empezó a desarrollar un ciclo de adicción automático. O sea, sí, vámonos a la raíz. Tomar alcohol, yo no estoy diciendo que ni sea así terrible, no sea no, pecado, ni que sea, no, no, o sea, hay mucha gente que se puede tomar una copa de vino tinto con su carne, y ya, disfrutarlo y decir, qué rico. Y ya. ya, y es como el brócoli, o sea, si está, está bien, si no está, no está bien, pero nunca estás obsesionado con cuántos brócolis te vas a comer. Exacto. Hay otras personas, o sea, Sí, no, tu vida no revuelve alrededor del brócoli. O sí, sea, sí, no. sí, Hay sí, mucha gente que puede manejarlo así, que si es tóxico, que no, qué bueno, pero si te tomas una copa de vez en cuando no pasa nada. O sea, hay que ah, ser light, ¿no? ya. También con la vida. Sí, Aquí no se total. trata de villanizar tampoco, Total. pero sí hay que separar muy bien que la gente que no es nada más como hay, o sea, que realmente se vuelve cada vez más importante o que ya es tema a nivel mental, a nivel obsesión, a nivel físico, que empieza a tener momentos como, híjole, no me acuerdo, o, ay, creo que hice algo que no, o, ay, ¿a qué le dije? O sea, ya ahí son, porque sí esto es progresivo. Claro. Y una vez que esa
gray area drinking se empieza a volver más bien como adicción y que empieza a ver esa manifestación, cuando tú ya estás es muy difícil que tú te des cuenta. Entonces, por Correcto, eso es importante desde ahorita decir, en el momento en que tengas la más mínima duda, la más mínima curiosidad de debería de tomar tanto o el alcohol está siendo demasiado importante en mi vida, date permiso claro. de Escuchar, realmente decir, ¿qué está pasando? escuchar esa voz interna. Y también yo, la manera también como yo lo planteo a veces conversando en grupos de mujeres es cuando tú empiezas a asociar el alcohol con, por ejemplo, ay, estoy deseosa de llegar a mi casa a tomarme una copita de vino porque esta semana ha sido muy difícil. O estás esperando que llegue el viernes o cualquier ritual que tú creas para justificar el tomar alcohol o inclusive cosas como que de repente nadie está tomando, pero tú tomas sola. Es decir, cositas que te están dando como información, hay que escucharlo, porque ¿Ves? Ahí ya no es el brócoli, ahí ya ya no no es es broma, brócoli, exacto. ya no es No, brócoli. me encanta eso. Y que, por ejemplo, como hay gente que dice, yo nunca he fumado, no ha sido mi vicio, pero la gente dice, ay, no, que cuando fumo tengo que tomarme algo, ¿no? O Ujú. sea, entonces cuando Sí, tenemos esos hábitos, esas señales, yo creo que hay que detenerse. Y quiero enfatizar nuevamente que la idea, porque bueno, no estamos hablando de decir si es bueno o malo, o si hay que hacerlo o no, simplemente igual que cuando hablamos de la marihuana, o sea, existe y cada persona tiene que tomar su decisión, pero observa cómo eso está impactando tu vida y de qué manera el alcohol o la droga está definiendo la manera como tú tomas tus decisiones durante el día. Porque claro. eso pasa también, ¿verdad? No, mejor voy a buscar a los niños primero antes de tomarme algo, porque, ¿sabes? Ese tipo de cosas, cuando todas las decisiones están asociadas con eso, creo que es importante, ¿no? Es importante, lo que estás platicando es justamente esta nueva, establecemos canales neurológicos de reacción a emociones que generalmente deberíamos de resolver de otra forma y Correcto. empezamos a resolver con el alcohol. O sea, una persona que no tiene un problema con este tema del alcohol o de cualquier sustancia, de cualquier comportamiento que ya se está volviendo, digamos, una adicción, digamos, en el tema del vino. Estoy cansada, ay, me voy a tomar un vinito para poder dormir bien. Estoy estresada, ay, me voy a poder tomar un vinito para poder, no sé qué. Estoy celebrando, ay, me voy a tomar un vinito. O sea, todas las reacciones tienen un vinito de este Sí, lado. sí, sí. En lugar de decir, estoy cansada, me voy a dormir. Quiero celebrar, qué padre, voy a gritar y a bailar y a abrazar a todo mundo. O sea, las reacciones empiezan a interrumpirse por esta reacción innata de hacer eso. Entonces, por eso es tan importante que cuando uno decide empezar una sobriedad, ya sea temporal o ya sea, digo, ahora sí que más a futuro, que es muy difícil decir estoy lista, pero al menos cuando Sí, tienes esa curiosidad, es importante entender que tienes que empezar a crear, ahora sí que una nueva programación. Esto que estamos diciendo, de que una reacción normal como estoy cansada o estoy estresada se va al vino, ujú, eso digamos es una programación, como en total. una computadora, ¿no? O sea, el punto A da al punto B. Lo que tenemos que hacer es reprogramar y eso nos lleva bueno, a la solución que para mí es la más importante, que es un programa de recuperación, ¿no? Que yo Correcto. acabé, obviamente, teniendo un momento muy difícil, porque para mí, te digo, se exacerbó en 2009, yo Ujú. ya tenía 35 años, mamá de mi hijo que tenía 9 años, y este tema, este monstruo había crecido. Y a pesar de que había crecido, yo era muy funcional, Marinela. Tenía Sí, una sí. super chamba, vivía en Ya. Estados Unidos sola con mi hijo, era mamá soltera, o sea, por afuera, decíamos en México, tenía yo toda la pinta de ser una fregona, por Sí, no sí, decir sí. una palabra Sí, más sí, sí, fuerte sí. en tu programa, que no te pregunté qué Pero tanto tenía que lavarme, pero ya por todos se adentro imaginan. ya todos entendieron qué quería yo decir, pero por adentro me estaba muriendo todos los días. Entonces me voy a una cena con mi hijo, a un mommy son date, nos fuimos a un cine y en el cine, que eran uno de estos nuevos cines que vendían alcohol, y pues que me echo mis varias copas, yo quería tomarme a lo mejor 2, me tomé 6,
y de regreso manejo a mi hijo y, o sea, manejé, pues estaba yo borracha. Entonces manejas como cuando estás borracha. Y claro. mi chiquito de 9 años, cuando llegué a la casa con sus ojitos así llenos de lágrimas, me dijo, mamá, Mm, me asusté muchísimo y fue mi culpa. Aparte se echó la culpa, ¿ves? mm, Me dijo, o sea, yo debí de haberle marcado a tu amiga para que mm, fuera por nosotros. Entonces, claro. imagínate, digo, te lo digo y No, esta sí, historia la platico todos los días claro, porque es claro. ese momento en que se me rompió el corazón y dije, no puedo hacer esto, ni conmigo ni con mi hijo. Y Ujú. ahí fue donde yo me fui al día siguiente a una junta de AA a empezar una jornada en la que Wow. volví, gracias a Dios, a tener una oportunidad de reprogramar mi vida, de conectarme con una comunidad de personas que me pudieron entender. Esa locura que yo sentía que era nada más mía, la vi vivida en todas las historias de estas personas, que eran personas cuyas vidas habían salido adelante de una forma extraordinaria, y Claro. recibí suficiente información y instrucciones, digamos, para dejar de hacer las mismas cosas que siempre acababan con el mismo resultado para mí. Y fue Correcto. muy difícil, Claro. pero gracias a Dios, digo, ha sido una evolución, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, porque tuve cinco años de sobriedad, pero estaba más basado nada más como que en la abstinencia. Entonces, Ya, ya, ya. Ajá. en ese momento no entendí que dejé de tomar alcohol, pero no reemplacé, Es. digamos, con algo suficientemente fuerte. Y lo importante también es que toda esa codependencia que yo te he platicado y Mm, el trauma del secuestro, nunca los resolví o nunca pude hacer nada al respecto porque no sabía que era tan importante correcto, tomar correcto. esa responsabilidad global de todo esto, de mi salud mental a nivel global. Entonces, sí, sí, no tomaba, estaba muy activa en el programa de AA, pero lo que hice fue dejar de tomar y obsesionarme con mis relaciones. Exacto. Entonces, estaba yo buscando. Sustituiste una cosa por otra. Exacto, Claro. exacto. Entonces ya después, cuando volví a tomar a los 5 años, cuando regreso a mi sobriedad en 2017, porque me aventé 2 años volviendo a tomar, fue muy duro, perdí muchas cosas, inclusive en matrimonio y demás. Cuando yo regreso, empiezo a hacer entonces ya una conexión más grande con grupos importantes de mujeres, como She Recovers, que es lo que te estaba comentando Sí. antes de que empezáramos este programa. Si quieres, en algún momento te platico más. Desarrollo, me certifico yo como coach y empiezo yo sola un viaje paralelo, Ujú. realmente empezar a educarme y a volver a entrar en este espacio de responsabilidad personal por mi trauma, por mi codependencia, etcétera. O sea, yo sola, bueno, no yo sola, o sea, darme cuenta que necesito tomar Claro. responsabilidad por eso y aparte empezar a ofrecer también soluciones de las cosas que gracias a Dios han cambiado mi vida a otras personas. Y entonces empiezo también mi plataforma que se llama My Badass Recovery. Y ya vamos a hablar de eso, pero quiero primero decirte gracias, gracias por compartir tu historia. Creo que las decisiones que has tomado han sido valientes, ¿verdad? Y siento bueno, que escuchaste esa voz y creo que tu hijo, bueno, como todos los niños son sabios y está en Ujú. el momento, si entendemos que su mensaje, ¿verdad? Y estabas preparada para escucharlo, además, porque puede pasar que cuando estamos, y me ha ocurrido con otras personas, cuando están tan metidas en su realidad, lo que hacen es descalificar, ¿verdad? Al niño, por ejemplo, tú no te metas, eso no es problema tuyo. Eso. Entonces yo creo que gracias por compartir eso, porque siento que las personas cuando están listas tienen esa voz que les dice, pero tiene que pasar algo afuera y afortunadamente lo que te pasó a ti no fue una tragedia. O sea, Afortunadamente. ¿verdad? Lamentablemente, yo creo que hay mujeres, y quiero hablar mucho de las mujeres, porque fíjate, como inmigrantes a veces, también estamos, a veces no, muchas veces estamos solas, estamos aisladas. Muchas mujeres lamentablemente sufren de abuso, no son comprendidas. Entonces, a veces el alcohol o cualquier otra cosa, ¿verdad? Es como la solución momentánea de poderse sentir bien por lo menos un ratico. Entonces Ujú. yo creo que tu mensaje es importante o tu compartir porque lo que estamos diciendo es, primero, no están solas, le puede pasar a cualquiera y que no es el problema, no es tomar alcohol. El asunto es revisar qué hay debajo de eso, porque tú lo has dicho muy bien, o sea,
tú sustituiste eso con otro. De repente yo lo he sustituido a veces con el chocolate, que me está dando cuenta que a lo mejor, es decir, creo que la dinámica es ir a la raíz y quizás ponerse un poco vulnerable de que, ok, estoy aquí, necesito ayuda, ¿no? Y creo que me encantaría que compartieras esa otra parte, porque a veces uno crea programas y cosas para los demás, pero tiene mucho más significado cuando tú le puedes decir al otro, sabes que yo pasé por eso y sé de lo que estoy hablando, pues. O sea, te entiendo. Ujú. Sí, yo creo que es hermoso saber que hay tantas personas que están dispuestas a ayudarnos y que se han calificado para ayudarnos, ¿no? O sea, siempre tenemos la ayuda disponible de terapeutas, de psicólogos, inclusive de gente en nuestra iglesia, etcétera. Pero en el caso de la adicción, es, yo creo que bien importante que te ayude alguien que ha entrado ahora sí que en esos cuartos oscuros, ¿no? Que Sí, entiende, que hables el lenguaje de locura, porque realmente la adicción no es un proceso racional. Y esta es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, que creemos por todo este tema, en especial yo creo que para la mujer latina, porque son temas que no se hablaban, ¿no? Regresamos a lo que decías al principio. Cada quien trata lo que puede para salir de sus rollos, pero no se habla nada a la luz del día. La ujú, ropita sucia se lava en casa y en silencio, como tú dijiste. Entonces, en nuestra cabeza, de una forma, este tema de calladita me veo más bonita también significa esto está en silencio, no lo saco y creemos que es algo de fuerza de voluntad. correcto. Entonces, seguimos con esta idea de que, ok, voy a tratar otra vez y hay algo mal conmigo. Entonces ahí te estás dañando de dos formas. En primera, no estás pidiendo ayuda, que eso es, o sea, muy difícil, pero es básico, ¿no? Es aceptar, es esa honestidad contigo misma y después saber que uno humanamente, por más fregona que seas, por más que te quieras, por más que no estamos capacitados para en soledad poder resolver esto. Porque Claro. este no es un tema de racionalización, no es un tema de, ¿cómo se dice? Willpower, fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Y no Ajá. es un tema no es un tema ni siquiera de usar nuestra inteligencia, porque nuestra mente es la que está, digamos, es como si le pusieras Egapac, el plástico este, Sí. a el centro de tu cerebro que toma las decisiones. Ujú. Está rodeada de adicción, digamos, entonces no puedes usar esa parte de tu mente. Entonces, si tú estás esperando que tu mente o tu fuerza de voluntad te ayude, tu parte racional te ayude en un proceso irracional como el de la adicción, pues ahora sí que nunca vas a salir. Claro. Entonces, como tú dices, hay que ponerte vulnerable, hay que ponerte también con mucho amor, porque saber Total. que es algo que no es tu culpa. O sea, la No. adicción en ningún grado, ni chiquita, ni grandota, no es tu culpa, es algo que pasa, así como la depresión pasa, así como estos temas a una persona que está deprimida, no le puedes decir, porque tenemos más información de este tema. No, Sí, sí. nunca se te ocurriría decirle, ay, hombre, nada más sonríe, Sí, ya, exacto, ya se te pasa. aligérate. Sí, sí, sí. No, es Sí, igual a una persona que está padeciendo de adicción al alcohol. No le puedes decir, ay, pues nada más toma una, no, ya, ponle exacto. tapa la botella y ya, veas tu vida. ¿Por qué Pues es no, tan porque, difícil que la tapes? ¿Por qué es tan difícil? Y bueno, aunque no me gusta mucho el término, no tengo otro, pero son enfermedades. claro, O claro, sea, claro, claro. es una enfermedad y cuando alguien, no sé, tiene pulmonía, no le dice, bueno, tápate y sal de eso, ¿no? O sea, creo que tenemos que ver, y cuando hablamos de salud mental también ver que, bueno, que hay cosas que requieren que tú tengas Ujú. ayuda especializada y que te deje el tiempo para recuperarte, ¿no? Exacto. Y me encanta que hayas inclusive dicho que no te gusta decir que es una enfermedad, porque yo durante mucho tiempo, cuando alguien, yo tenía, antes de que estaba yo en este momento que te estoy platicando, yo tenía justo un amigo en México que un día me habló y me dijo, estoy en un centro de recuperación, tengo una enfermedad que se llama alcoholismo. Y yo me acuerdo, Marinela, habré tenido yo 18, 19 años. Yo me acuerdo que colgué y le dije a mi hermano, ay, este cabrón ya agarró la excusa de que es enfermedad. O Sí. sea, yo en mi ignorancia, porque Claro, realmente era esto, en mi ignorancia, yo decía, no es una enfermedad, pero aquí el tema es este, cuando una persona que ya está, que ya está honesta para ver qué es lo que está pasando,
y de repente por ahí sale esta palabra de adicción o alcoholismo, nuestra reacción no es esa. Eso no soy yo. Es muy, muy importante para el que esté escuchando que definamos lo que es adicción. Y el alcoholismo es una adicción al alcohol. La adicción es cualquier ciclo en el que nos vemos atrapados, teniendo una motivación para cambiar porque hemos tenido consecuencias y viendo que no podemos cambiar. En el momento en que tú quieres cambiar algo y tratas y no puedes y sigues atorado en ese ciclo, eso se considera adicción a cualquier cosa. Correcto. Entonces, al entenderlo tan sencillamente, le quitamos esa vergüenza, ese estigma, ¿me entiendes? Y ahí es cuando tenemos oportunidad para decir, ok, si esto es algo que no significa que yo soy una mala persona, sino que soy una persona que está padeciendo de esta enfermedad, Sí, sí. porque le podemos decir enfermedad con, Sí. es una enfermedad, ¿no? Mental, ¿no? En ese sentido. Y Sí. gracias a Dios, así como si trabajas el proceso de recuperación, digamos, para un cáncer o para un, no sé, o sea, cualquier otra enfermedad, aquí también existe esa oportunidad de entrar, digamos, en esa recuperación. No se sana uno porque siempre está ahí. Si yo vuelvo a tomar alcohol, me vuelvo a enfermar en 2 patadas. Pero tengo un programa de herramientas que me mantienen, digamos, en remisión. Sí. El asunto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que quiero es que quede claro que con enfermedad no queremos decir que alguien de afuera te da una pastillita o un remedio y se te quita. Es importante que entendamos que nuestra participación activa en el proceso, que tiene que ser, por cierto, en cualquier enfermedad, porque es que resulta que nosotros le damos el poder a los médicos, le damos el poder al otro y no te vas a recuperar así. O sea, lo que vas a hacer es posponer los síntomas o cambiarlos para otro lado. Entonces yo creo que ese es el concepto de enfermedad, como yo lo entiendo, es donde la persona que está enferma o que padece de lo que sea, participa activamente en su recuperación. De acuerdo, me encanta que lo pongas de esa forma porque es una forma de empoderarnos Correcto. a nosotros mismos a tomar agencia de nuestra vida una vez más, a Exacto. tomar responsabilidad de nuestra vida. Para mí fue una gran, ¿cómo se dice? Relief, un gran alivio. Alivio. El entender este tema de que yo estaba padeciendo de una Sí, enfermedad sí. que se llamaba adicción. O sea, fue un tema muy fuerte aceptar eso, Claro. pero tenía yo que ver la evidencia en mi vida, ¿no? ¿Qué más evidencia que la persona que más amo en este mundo y por la cual daría mi vida en 2 patadas es mi hijo? Sí. Y aún así estaba yo haciendo esas cosas. Esto no era una decisión racional, eso era Exacto. locura, Claro. eso era adicción. Entonces yo tenía que ver la evidencia de mi vida, ya sea, o en tu historia es menos, ¿no? En tu historia es a lo mejor un poquito más ese gray area drinking. Cada Sí. quien tiene su historia, pero la evidencia es tuya. Y si tú eres honesta, puedes ver esa evidencia y decir, si esto califica de cualquier manera en esta idea de que estoy tratando de hacer algo que no puedo porque tiene consecuencias y no lo logro y no lo logro, entonces tengo que entonces yo decir, a lo mejor hay algo más. Y yo en el momento en que entiendo el concepto de adicción y entiendo esta idea de que es una enfermedad y que no significa que yo soy la mala madre, la loca, la entonces ya puedo decir, ok, entonces si este es el problema, ¿cuál es la solución? Y ahí entramos en esta bellísima idea que estás ofreciendo, que es ¿qué hago ahora para sanar esta parte de mi vida? Bueno, y creo que es el momento perfecto para que nos cuentes de tu programa, de esto que tú, bueno, como nos conocimos, tú estabas promoviendo, pero ¿cómo estamos ahorita? Porque ya eso fue hace casi un año. Sí, ¿verdad? Qué rápido se pasa el tiempo. Pues mira, ahorita son 2 cosas. Tengo mi plataforma personal, se llama My Badass Recovery. Es una palabra un poco extraña, no lo pensé para ponerlo en español porque no hay realmente. No. En YouTube estoy como Sober Mami, sobermami.com, bueno, en YouTube. Y el mybadassrecovery.com es en donde van a encontrar muchísima información. La mayor parte está en inglés, pero tengo un curso hermoso en español. Esto es, digamos, un curso en video que la gente puede hacer en su casa, en su teléfono. No. Aparte de eso, soy muy afortunada de ser parte de una organización de mujeres que se llama She Recovers.
y She Recovers, que lo encuentras en sherecovers.org, son una organización, son mujeres a través de todo el mundo que tienen distintas actividades, pero uno de los temas más lindos es que hay juntas en línea para cualquier persona que se identifique como mujer 2 o 3 veces al día. Y yo estoy empezando a crecer el grupo de esas juntas en español. Las juntas ahorita la mayoría son en inglés, las de español pasan una vez al mes. Y ahora sí que con tu ayuda me va a encantar que pongamos ahora sí que a más mujeres. Estos son gratis, juntas gratis. Cada vez queremos tener más actividades, círculos en los que compartamos, en que nos ayudemos, porque creo que la mujer latina, la verdad es que somos una joya. Pero tenemos muchísimos temas que no entiende la gente americana, la gente blanca. O sea, nuestra cultura es exquisita y tiene unas cosas bellísimas. Nuestra familia, nuestros ideales, nuestra fe, pero muchos de esos nos mantienen en silencio. Y creo que es importante cuando abrimos estos espacios de mujeres para mujeres latinas, porque estamos diciendo, mi historia se parece a la tuya, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarnos? Y fíjate que a partir de la pandemia, yo no creo que la pandemia produjo más problemas de salud mental. Yo creo que lo que hizo fue develar una situación en nuestra comunidad que ya estaba allí, hablando específicamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, y ha habido, yo he visto un crecimiento importante de las personas tratando de hablar de sus cosas, buscar ayuda, buscar estos espacios. Entonces me encanta que ofrezcas esto. Y eso es online, me estás diciendo, ¿y cómo la gente se puede contactar? Mira, para lo de My Badass Recovery es muy sencillo, mybadassrecovery.com. Mi email es pamela@mybadassrecovery.com. Badass es B-A-D-A-S-S, recovery R-E-C-O-V-E-R-Y. Perdón que lo deletré, es toda una palabra. Pamela@mybadassrecovery.com. Me pueden escribir en inglés o en español. Obvio, hablo español como mi primera lengua. Y lo de She Recovers, sherecovers.org, y ahí pueden meterse a meetings y en el meeting verán lo que dice español. Estamos ahora mismo trabajando en tener una página en español. Entonces, justo ahorita la belleza es que estamos en semilla, ¿no? Sí. Pero la verdad es que a nosotros en semilla se nos da a echar raíz muy rápido. Entonces... Sí. Y yo creo que, bueno, si una cosa nos dejó de positivo en la pandemia, si podemos decirlo así, es la posibilidad de tener estos encuentros, no importa dónde estés, ¿no? Exacto, y eso es lo bello. Fíjate que tú y yo nos conocimos muy poquito en el evento en que nos conocimos en Las Vegas, pero ahorita ve qué hermosa amistad ya estamos formando. ¿Por qué? Porque tu historia es la mía y la mía es la tuya. Totalmente. Y a pesar de que tú creciste en Venezuela y yo en México, yo te aseguro que si nos sentamos a cenar, vamos a tener 25 historias que son iguales. Total. Porque tenemos la gran fortuna de pertenecer a una cultura latina en donde nuestras mamás y nuestros papás generalmente mantienen los mismos ideales, ¿no? Y las mismas ideas. Sí, los valores, ¿no? Exacto, y los valores, y los valores. Entonces, qué belleza que tenemos eso. Pero también por lo mismo, también tenemos las mismas tendencias a tropezarnos con las mismas ideas culturales que nos frenan de tomar esta iniciativa en lo que es tener agencia de nuestra vida a nivel nuestra salud mental. Así como nuestra salud física, la salud mental es igual de importante. Y yo, bueno, y nuevamente nos conocemos poco, pero creo que siento que te conozco más. Ya somos cuatas. Ya somos cuatas. También hay una cosa que por eso creo que nos atraemos cuando estamos en estos espacios, porque yo, por ejemplo, y siento que tú también sientes la responsabilidad de compartir esto y abrir el espacio, porque cuando nos damos cuenta de algo y nos damos cuenta que no somos las únicas y que además nuestra gente está sufriendo, las mujeres como nosotras, entonces tú dices, bueno, tengo la responsabilidad de ofrecer estas cosas para que podamos sanar juntas también, que creo que es algo que nos va a elevar en términos de comunidad y cultura, ¿no? Que podamos abrir espacios de sanación. Es que estos procesos de recuperación, Marinela, no nada más se tratan de dejar de tomar, en mi caso, ¿no? O sea, la sobriedad de la cual yo estoy hablando no es una sobriedad que nada más es el que, ay, no tomo, dame una coca dieta. No se trata de eso. Se trata de cómo afronto hoy en día
a través de mi honestidad, de mi vulnerabilidad, o sea, por eso digo, cuando lloro, lloro, ¿me entiendes? O sea, yo ya estoy Claro, acostumbrada a sentir, porque me pasé tanto tiempo escapando mis sentimientos. Entonces, regresamos a este tema, calladita no me veo más bonita. no, claro Entonces que yo tengo que usar mi voz para platicar mi historia porque hay por ahí unas orejitas que están oyendo ahorita esto y están diciendo, híjole, a mí no me secuestraron y a mí no, 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 pero hay una voz más chiquita adentro, que es la que hay que escuchar, que dice, híjole, claro, yo claro, también paso, ya sea tu historia o la mía, hay yo también, ujú, lineajes de yo también, que son los que debemos de escuchar. Y exacto, entonces darnos permiso de decir eso de calladita te ves más bonita a la fregada. O sea, exacto, yo tengo que empezar a hablar, a advocar por mí misma sí, y a conectar con gente que haya caminado esta jornada y que me pueda decir cómo salir adelante, porque correcto. tenemos una vida. Exacto. Y además vamos a ser multiplicadoras de este mensaje. Y como decía al principio, yo creo que, y un poco bueno, para ir cerrando también, me parece que te agradezco muchísimo, de verdad que yo me imaginaba que iba a ser una buena conversación, pero hemos ido a otro nivel y por supuesto tendríamos muchas más cosas de qué hablar, pero te agradezco muchísimo que hayas estado en Pasa la Voz e invito a las personas que nos están escuchando bueno, que exploren estos lugares, estos sitios y ojalá te podamos no solamente tener nuevamente en el programa, sino también aquí en Bolde para que compartas con nosotros en la Cumbre de Mujeres. Vamos Me a proponer. encantaría. Sí, y bueno, y las personas que nos están escuchando localmente, recuerden que también hay recursos comunitarios que pueden también tener acceso de manera gratuita, como es el Círculo de Bienestar Emocional. Solamente tienen que llamar al 720-739-0272 y les podemos dar información sobre cómo obtener sesiones de salud mental o de terapia, coaching y también sobre otros recursos como el que nos acaba de compartir Pamela. Y de verdad, Exacto. nuevamente te agradezco que estés aquí. No sé si tienes algo para terminar que quieras compartir que te quedó por allí. No, pues agradecerte a ti. Creo que platicamos de muchas cosas. Yo creo que para la persona que está empezando a preguntarse a sí mismo y que está a lo mejor ahorita un poquito más curiosa de todos estos temas, o sea, es poquito a poco, ¿no? Yo creo que Sí, empezamos nada más teniendo estas conversaciones, pidiéndoles que si están escuchando esta vocecita, esta curiosidad, le pongan atención, ¿no? Que hay que quitar esa venda de silencio y esa venda de pena que decimos, ay, me da pena, ay, me da vergüenza. Ay, no como, ay, como sí, yo. O sea, no, sí, sí, como tú dices, pasan las mejores familias, ¿no? Y para totalmente. eso, y hoy en día, eso es lo que nos hace, pues, nos regresa el poder a nuestras manos, Total. ¿no? Hemos perdido el poder en muchas formas, esta es la oportunidad. Entonces, que conecten contigo, que conecten conmigo, que chequen si hay comunidades, Sí, ya sea online o en su misma situación. No sé, digo, a lo mejor alguien va a decir, híjole, pues me daba pena este rollo de ir a doble A, pero a lo mejor tengo que ir. O sea, cualquier cosita que estén sintiendo, hay que honrarla. sí, Esa es la verdad que crean hay que lo que aprender. sientan, ¿verdad? Crean lo que sientan. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque nosotros somos las primeras que nos quedamos en el calladita, nos vemos más bonitas. Sí. Nos la creemos. Y creo que ese es el mensaje, calladita, no te ves más bonita, te ves más No, bonita cuando hablas. Y bueno, gracias nuevamente, Pamela, y les recuerdo que están en Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins, por la frecuencia 88.5 y la 1390 AM. Y si te gustó este programa, pasa la voz. gracias.